Mi nombre es Pablo Reina, soy parte del pueblo Comechingón o pueblo Camiare, gente de las sierras. Pertenezco a la comunidad Camiare Comechingón Timoteo Reina, que tiene origen en San Marcos, Sierras. Y bueno, y en primer momento quisiera agradecerles a la Asociación Cordobesa de la Danza Folclórica por esta invitación, y en segundo momento, y particularmente por pertenecer a un pueblo que es preexistente al Estado y por ende a la idea de cordobesitud, creo que es una excelente oportunidad para compartirles primero algunas cuestiones históricas y en segundo algunas reflexiones mínimas con respecto a la identidad. Como les decía, pertenezco a una comunidad originaria que hemos reorganizado con algunas familias del linaje de Timoteo Reina y de Francisca Díaz. Ustedes se preguntarán quiénes son Timoteo Reina y Francisca Díaz. Bueno, ellos fueron mis bisabuelos, que hasta 1895 vivieron en una de las 6 reducciones de indios, así se les llamaba, o pueblos de indios, que sobrevivieron con tierras comunales hasta ese momento, hasta la década de 1880-1890. Es que hasta finales del siglo XIX, hablamos de hace poco más de 140 años, existían aún algunas comunidades indígenas viviendo en tierras comunales que habían sido ganadas y reconocidas por la corona. Pero bueno, en 1881 el gobierno de Miguel Juárez Celman, cuñado de Julio Roca, fíjense la fecha, 1881, 2 años después de que se inicie la conquista del desierto, entre comillas. Bueno, Miguel Juárez Celman decide expropiar por la ley 854, las tierras de esas reducciones indígenas por razones de utilidad pública, dice en ese momento la ley. Fíjense qué llamativo y qué paradójico hoy que se discute tanto la legitimidad para ocupar o para recuperar los territorios, cómo es que se construye la idea de propiedad, ¿no? En aquel momento, vuelvo a repetir, hace poco más de 140 años, los gobiernos de turno, para construir esa soberanía territorial, política, no le preguntaron a nuestras familias si existían títulos, si no existían. En el caso de la reducción de San Marcos, de donde viene mi familia, sí hay un título del siglo XVII, ¿sí? Pero bueno, no se le preguntó en aquel momento y se sancionaron leyes como las que les acabo de referenciar. Esta Ley General de Comunidades, así se llamaba, 854 de 1881, con el fin de expulsar de las tierras a nuestras familias. Las cuestiones que el gobierno de entonces no le tembló el pulso, ¿sí?, para expropiar miles de hectáreas en San Marco, de donde era mi familia, y de las otras reducciones indígenas. Y en 1895 mis abuelos, luego de resistir junto con otras familias como los Tulián, los Guevara, los Briguera, y de un proceso largo que está registrado en los archivos históricos de Córdoba, bueno, tienen que irse de las tierras comunales bueno, que eran parte de la reducción indígena. Esta historia que les cuento es solamente ilustrativa, ¿no? Porque existen otras que son muy similares, ¿sí? Hay trayectorias muy similares de nuestras familias y de quienes somos parte del pueblo Camiare o el pueblo Comechingón. Desde hace una buena cantidad de años que nuestros mayores están empezando a recordar, a contarnos de dónde venimos, y de una u otra forma nos señalan también hacia dónde tenemos que ir. En Córdoba hoy existen más de 20 comunidades indígenas y, como les decía, en todas nuestras familias hay historias similares, ¿sí?, en las que se cruzan narrativas con respecto al despojo territorial, ¿sí?, al dolor, a políticas de empobrecimiento, políticas de silenciamiento. Pero también lo que nos une hoy es la terca decisión y voluntad de decir, bueno, que acá estamos, que nunca nos fuimos, que no nos vamos a ir, porque este territorio, por más que la nominación sea otra, sigue siendo Comechingón o Camiare, y porque, como en tantos pueblos originarios, tenemos derechos, ¿sí?, somos sujetos de derechos. Por otro lado, les decía es que esta es una excelente oportunidad para pensar las identidades, porque a veces se piensa que la identidad cordobesa elude, sepulta a otras identidades que son preexistentes. Y desde esta mirada, que no deja de ser reduccionista, pareciera que únicamente Córdoba fue construida por mezclas,
por mezclas de inmigrantes, indígenas, afro. Y esta pareciera ser, en principio, una idea seductora a la hora de pensar la diversidad cultural, pero tiene un gran problema. ¿Sí? Todos los pueblos del mundo somos mestizos en ese sentido, somos mezclas en ese sentido. En el sentido biológico no existen purismos, no existen pueblos prístimos, ni nunca existieron. ¿Sí? Bajo esas ideas lamentablemente se llevaron a cabo atropellos contra los derechos humanos en todas partes del mundo, también hay que decirlo, ¿no? Y bueno, y por otro lado, esa mirada que valora a la mezcla como algo positivo, no deja de ser violenta. ¿Violenta frente a qué? A las memorias familiares, ¿sí? Violenta a las tradiciones orales, a lo que nos ha transmitido nuestra familia, a la identidad que nos ha transmitido nuestra familia y que hasta hace muy poco se refugió dentro del ámbito de la casa, de lo doméstico. Y bueno, pretender en ese sentido que lo comechingón se diluyó con la cordobesitud es ahistórico, pues no existen, como les decía recién, pueblos prístimos desde los que descendemos. La idea de descendencia hace foco en esa mezcla, en esa pureza de la que supuestamente deriva un grupo. Y bueno, y tampoco existe en ese sentido una pureza cultural, ¿no? Porque se sabe pensar lo indígena, se sabe reducir lo indígena a partir del régimen de la cultura. Esta mirada, al fin y al cabo, pretende que las culturas son estáticas, que no son dinámicas, que no se modifican, y al fin y al cabo uno entiende que, como dice la antropología, la supervivencia de un pueblo no depende de repetir las tradiciones, ¿no? Ni aquí ni en ningún lugar del mundo, porque las tradiciones son construcciones del presente, son móviles, son dinámicas, y a veces le sirven a un grupo en detrimento de otro grupo social. En tal sentido, y bueno, entendiendo que no hay purismos biológicos ni culturales, ni razas, ¿sí? Que la idea de raza es una noción que ya está desterrada del ámbito de las ciencias sociales y del ámbito político, porque no tiene solvencia científica y porque ha generado procesos de racialización, de marcación de otros, de segregación de personas. Entendiendo esto, debemos comprender que sí existen hoy en Córdoba múltiples identidades, ¿sí? Que habitamos este territorio que hoy llamamos Córdoba, ¿sí? Pero que existen también múltiples memorias y por ende múltiples horizontes y futuros que a veces se cruzan, que otras veces no, y poder pensar que tenemos esas múltiples identidades, poder pensar que las identidades también son construcciones sociales, que no son fijas, que no son estáticas, quizás sea el camino para empezar a comprender a la diversidad sin caer en esas trampas esencialistas o puristas que tan mal nos han hecho como humanidad. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, un saludo grande a todas y a todos. Hola, mi nombre es Rodolfo Moisés, soy docente, investigador folclórico, maestro luthier, músico, compositor, miembro de la agrupación Mesa Afro Córdoba y tengo a mi cargo las cátedras de Teorías del Folclore, Folclore Argentino, Etnomusicología 1 y Lutería del Instituto de Lenguas y Culturas Aborígenes. Estos trayectos me han permitido arrimarme a ciertos elementos de nuestra sociedad y de nuestra cultura que están relacionados con la problemática afro en este territorio. Primeramente voy a intentar hacer algunas pequeñas disquisiciones sobre la problemática afro en sí, sobre la situacionalidad afro en el presente y en el pasado para tratar de entender o aproximarnos a entender ciertos elementos de lo que nos interesa aquí. Por un lado que cuando se habla de afro se está hablando de diáspora africana en contexto de la trata esclavista del siglo XVI al siglo XVIII y principios del siglo XIX. A diferencia de lo que podría ser africano, que en todo caso
Por ejemplo, tenemos un cierto tipo de diáspora aquí, más recientemente en Córdoba, como los hermanos senegaleses y antes de ellos hermanos caboverdianos, pero que no están migrados a la Argentina en contexto de trata esclavista. Por otro lado, hay migraciones recientes de hermanos afro, es decir, que tienen, o afrodescendientes, que tienen el origen de su presencia en América, sí en contexto de esclavitud, y son migrantes más recientes a estas geografías. Y por otro lado, como un ámbito aparte, tenemos la presencia afro en Córdoba en particular, que tiene una problemática totalmente distinta. Aquí cuando hablamos de afros, en materia, si se desea, fenotípica o genética, estamos hablando siempre de afroindígena, de afromestizo, y esto en algún cierto tipo de nivel también representa o ejemplifica lo que ocurre a nivel cultural. También conviene destacar que así como debemos clarificar qué es lo afro, debemos clarificar qué es lo argentino. Y hay que entender en ese aspecto que somos víctimas de un diseño de ingeniería que estuvo llevado adelante por algunas élites, particularmente de Buenos Aires, en las que, o por lo menos asentadas en Buenos Aires, en las que se decidió un proyecto de país viable en el cual había que desaparecer todo tipo de ancestralidad originaria o afro a través de la disolución, así entrecomillada, de la sangre, del fenotipo, cuando no la desaparición material de las personas, y en caso de no poder darse ninguna de estas dos, directamente la negación de existencia, aunque sea de manera enunciativa. Bajo la premisa antropológica de que la gente no deja atrás su propia cultura, al saber de que tenemos una base poblacional grande, especialmente durante la construcción de los elementos culturales que suponemos que son particularmente lo argentino, como las formas de danza y música que normalmente estudiamos en las academias de danza. No podemos hablar de la forma en que lo hace Carlos Vega, de que se trata sencillamente de transpolaciones de danza y música francesa que es adoptada en diferentes grados de perfección o de imperfección por los grupos nativos. En lo que respecta a los aportes culturales afro, se suele considerar de que todo lo que tenga tambor o lo que tenga una rítmica compleja debe de ser afro en detrimento de otras manifestaciones musicales originarias o incluso de raigambre europea. Y desgraciadamente este tipo de conjeturas son fuera de contexto, fuera de marco, porque cuando hablamos de África inicialmente estamos hablando de un continente gigantesco con cientos de etnias, cada una con su lengua, con sus expresiones musicales y culturales, y tendemos a reducir todo lo africano a un toque de tambor, porque es lo que hemos llegado a construir como imaginario de lo africano. Y lo cierto es que en África proliferan el canto polifónico, proliferan los instrumentos de cuerda por toda su geografía, y es improbable de que las personas africanas que se hayan transportado aquí no vinieran con estos elementos ya incorporados. Por lo tanto, es el panorama, o lo que trato de decir es que el panorama es mucho más complejo, como también se reduce lo originario a las escalas pentatónicas o tritónicas,
como se lo reduce a cierta forma musical y nada más. Mi interés por el folclore radica en que el folclore es una suerte de usina cultural donde diferentes conjuntos cosmovisionales con trayectos históricos en común juegan en diferentes estructuras de tensión a la creación de elementos de cultura popular. Estos están dados mayormente en contextos de opresión, lo cual complica aún más el entendimiento sobre las raíces de estos elementos, o por lo menos la diferenciación de los mismos. Entonces, creo que más allá de poder decir algunas palabras que puedan sonar afro, o tratar de explicar sin una base que pueda transmitir en este momento cuáles son las realidades de las dos corrientes afros que tenemos aquí, afros con ancestralidad cultural y de terreno, en el actual territorio argentino, que sería una litoraleña y otra mediterránea. Prefiero dejarles esto en este momento, la idea de que hay una complejidad y que en la medida en que avance la historia en su trayecto, la genética y el trabajo necesario de los folclorólogos respecto a la reinterpretación de los elementos culturales que fueron prolíficamente detallados por generaciones anteriores de folclorólogos, vamos a arribar a un estado de conciencia más sana en nuestra sociedad en lo que respecta a no negar ninguna de las raíces que la conforman. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Jorge Pedraza y agradezco a Acordar por la oportunidad de participar, de lo que estoy orgulloso y ancho. Lo de ancho es obvio. Me han encargado que le comente sobre el folclore musical de la provincia de Córdoba. Podemos decir que esta provincia nos muestra diferentes paisajes musicales en función a ámbitos geográficos perfectamente diferenciados y diferenciables. Su condición de mediterránea hace que se contamine, por decirlo de alguna manera, con las culturas de las provincias que la circundan. Por lo que podemos decir que no está aislada y no es una isla, como han dicho por ahí. Para entender la diversidad musical vamos a hablar de zonas y ver qué hay dentro de cada una de ellas. También es importante tener en cuenta que hay música folclórica y otras heredadas que modificaron el contexto, consecuencia de la interacción del hombre y de los medios, como la radio, el cine, la televisión y en los tiempos de ahora, Internet. También importa aclarar que son músicas folclóricas todas aquellas expresiones colectivas, espontáneas y tradicionales de alguna región, o sea, colectivas, espontáneas y tradicionales, entendiéndose como tradicional que vienen de antiguo y que han pasado de una edad a la otra con las modificaciones y actualizaciones necesarias para que sigan siendo funcionales y vigentes, como un proceso absolutamente dinámico de adaptación. Córdoba es la provincia de los grandes festivales, de música de todo tipo, pero muy especialmente de folclore, donde convergen todos los cantores, bailarines y grupos de nombradía. Y ya comenzando a hablar de cada una de las zonas, hay una pampa húmeda en la mitad sur del territorio provincial, que a su vez contiene una subzona que es la pampa gringa. Está el norte, región de montes, mejor dicho, que en otras épocas había un monte,
zona de pastoreo de algunos rodeos de vacas, majadas de cabras, con una agricultura de subsistencia y hoy por hoy se va transformando en un mar verde de cultivos transgénicos. La región serrana muestra un islote de fuertes características musicales propias, que es el Valle de Tras la Sierra. Y la capital de Córdoba, que es un mosaico variado de músicas, como suele ocurrir en las ciudades grandes, muchas de ellas traídas por los jóvenes de todo el país, pero fundamentalmente de jujeños, tucumanos, salteños, catamarqueños, riojanos y santiagueños, que desde siempre han venido a estudiar a la vieja Universidad Nacional. Y claro está que uno, cuando se va de su terruño, carga las pilchas, pero también carga su cultura. Entonces tenemos 5 regiones: la Pampa húmeda con la Pampa gringa, norte, Valle de Tras la Sierra y Ciudad de Córdoba. La Pampa húmeda, de perfil criollo, comparte las mismas expresiones musicales de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de La Pampa. El instrumento es la guitarra. Y como por lo general la forma de cantar es de un solista, ese solista mismo se acompaña. Las especies musicales son milonga, vals, gato, ranchera, estilo, samba y en menor medida cifra, huella y triunfo. A esta zona también le corresponde el malambo, pero no se da de manera espontánea, sino que institucionalizado en festivales y academias de danza. Claro que en el caso de la ranchera se le suma la guitarra, el acordeón o el bandoneón. La Pampa gringa, que como ya dije es una subzona de la Pampa húmeda, tiene las músicas que posteriormente hibridaron en el cuarteto, cuando migraron del campo a la ciudad de Córdoba. El norte está emparentado con Santiago del Estero, con Catamarca y La Rioja. En esta zona la música es una expresión colectiva, no es lo mismo que ocurre con la llanura, que es una música de solista. Y sus especies son samba, gato, vals, chacarera y escondido. Y con el malambo ocurre lo mismo que en la Pampa húmeda. Los instrumentos son guitarra y bombo, a lo que se le suma el violín y el bandoneón. En esta zona está muy presente la danza. El Valle de Tras la Sierra, por la barrera geográfica que significa el cordón de la Sierra de los Comechingones o Sierras Grandes, le resultó más fácil relacionarse con las provincias de San Luis, San Juan, sur de La Rioja y Mendoza, por lo que su música es claramente cuyana. Las especies son cueca, gato, tonada, samba y jota criolla. Se la canta a dúo, con el acompañamiento de un conjunto de guitarras tocada con púa. En este caso, las guitarristas suelen ser muy virtuosos en esa zona. Y ya para ir finalizando, la ciudad de Córdoba, con orquestas de tango, orquesta de cuarteto, peñas estudiantiles, el humor de la mano de la música y toda una bohemia. Las especies propias son vals, tango, gato, jota criolla, canción y todas las músicas de toda Argentina. El cuarteto es la más significativa de sus expresiones, pero para ser riguroso con lo que dice la musicología, por ser muy joven, aún está en proceso de folclorización. Lo que no le quita mérito, porque es la más importante música popular cordobesa. Es todo, muchas gracias. Hola, soy Mariano Sarabia,
periodista, escritor, narrador, y agradezco enormemente a la Asociación Cordobesa de Danzas Folclóricas esta invitación a participar del Jotazo 2020. En mi caso voy a tratar de aportar una de las tantas historias solapadas de Córdoba, la historia de uno de nuestros mejores hombres, Juan Bautista Bustos, un escondido realmente de la historia, un oculto, pero un hombre fundamental, no solamente porque fue el primer gobernador constitucional, sino porque para mí Bustos combina lo mejor de San Martín con lo mejor de los postulados de Belgrano, el economista, y algunos tintes de Artigas. Es realmente una síntesis de ellos tres, de San Martín, Belgrano y Artigas. Y sus grandes enemigos son el centralismo porteño, el unitarismo, los liberales, abuelos quizás de los neoliberales de hoy, Bernardino Rivadavia principalmente, y su espada o su mano ejecutora, José María Paz, el general Paz. Bustos es un hombre de Punilla, hijo de un hacendado, se cría entre la gauchería, entre el criollaje, los esclavos, las penurias y los sueños de esa gente de campo, y también el ambiente doctoral de la ciudad de Córdoba. Estudia en el Santo Domingo, pero también se codea con el Montserrat, etcétera, etcétera. Es un hombre muy culto, pero al mismo tiempo tiene calle, tiene campo, entiende las penurias de nuestro pueblo. Después se va a Buenos Aires, participa de las invasiones inglesas, de la Revolución de Mayo, es fundamental en el Cabildo Abierto del 25 de mayo, y después es el encargado de confinar a Bernardino Rivadavia en 1811, acusándolo de conspirar en contra de la revolución y a favor de los realistas. Ya empieza esa gran animadversión, esa gran enemistad con Rivadavia. Cuando se va al Ejército del Norte, pasa casi toda esa década peleando, guerreando en distintas campañas en esa frontera norte, que en realidad no es, porque el Alto Perú era tan patria como Jujuy o como Salta, pero llega finalmente el primer momento clave de Bustos, que es en 1819. Hay un proyecto que está avanzando, que es el de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y con una carga bien centralista porteña, y el otro proyecto es el de la Liga Federal, de la cual participó Córdoba junto con Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y la Banda Oriental, bajo el protectorado de José Gervasio de Artigas. Un proyecto mucho más democrático, igualitario, horizontal, federal. Finalmente, en el 19, los porteños sancionan una constitución unitaria, y la amenaza de Pancho Ramírez y Estanislao López, los caudillos del litoral, es tal que el director supremo Pueyrredón llama en su auxilio a San Martín, que está en Chile con el ejército de los Andes a punto de emprender la expedición libertadora al Perú. San Martín desobedece, no va, toma partido en esa acción a favor de los caudillos del litoral. Entonces Pueyrredón llama al Ejército del Norte. Belgrano se estaba prácticamente muriendo en Tucumán, pero sí acude el segundo comandante, Fernández de la Cruz. Cuando llegan a Arequito, en el sur de Santa Fe, el jefe del Estado Mayor de ese Ejército del Norte es Juan Bautista Bustos, y él subleva a la tropa. Eso pasó a la historia oficial como el motín de Arequito, pero en realidad no es ningún motín, es una sublevación, y el propio Bustos dice es una gloriosa revolución. Ellos dicen, nosotros no estamos para pelear contra los artiguistas, estamos para pelear contra los realistas. A partir de ahí él se viene a Córdoba, asume la gobernación, hace una constitución que se proclama en enero de 1821 y quiere llamar a un Congreso Nacional en Córdoba para organizar el país en forma federal. Es fundamental. A partir de ahí, y con el fracaso del Congreso Federal, del Congreso Nacional, boicoteado por Rivadavia, bueno, él se encarga directamente de gobernar Córdoba. En su cabeza queda trunco ese proyecto, ese anhelo de tener un congreso en Córdoba y de que el primer presidente de la Argentina federal sea San Martín.
queda inconcluso, queda trunco, y a partir de ahí gobierna con una forma maravillosa, progresista, igualitaria. Por ejemplo, en educación crea escuelas por toda la provincia, crea fondos para la universidad, para las escuelas, fondos estatales. En comercio prohíbe la importación de mercancías que compiten con las nuestras, pero sí permite la importación de drogas para fabricar remedios y de libros. Es exactamente lo que hace Artigas quizás en 1815 en la Banda Oriental. Es un proceso muy interesante, mientras tanto tiene mucha vida social, baila, es un gran bailarín de jota y de otras músicas folclóricas en Córdoba. Córdoba prospera hasta que en 1826 Rivadavia se autoproclama presidente, lo desconoce la nueva constitución unitaria de diciembre del 26, y finalmente él y Córdoba rebelde, una Córdoba solapada pero rebelde, que no nos muestran y no nos hacen conocer, se subleva contra Buenos Aires, subleva a las otras provincias y cae Rivadavia. Y después la venganza sería con el general Paz en las batallas de San Roque y de la Tablada, hasta que él se tira con caballo y todo al río Suquía, y esas heridas que se causa lo llevarían a la muerte un año después. La toponimia siempre eligió al General Paz. La calle principal de la ciudad de Córdoba es General Paz. Uno de los barrios importantes, General Paz. La estatua del General Paz en el Parque Autóctono. La ex Plaza General Paz. Todo en Córdoba es General Paz. En los últimos años, por suerte, estamos rescatando al General Bustos, pero sigue siendo una historia solapada de esta Córdoba, y por eso yo quería traerla a colación, porque con Bustos vivo vamos a seguir construyendo ese proceso y ese proyecto de país federal, nacional, democrático y popular. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos del Piano, bajista de La Barra, y quiero, a través de Acordás, prenderme acá esta movida del jotazo cordobés que une un poco todo lo que es el folclore, por así llamarlo, el folclore de Córdoba, y en este caso la música del cuarteto, que es la que me toca disfrutar y vivir desde hace más de 40 años ya como participante, digamos, en lo que son las bandas, y más de 35 años como músico profesional. Como cuenta la historia, el cuarteto, y todos ya saben, nació por allá hace más de 70 años en el este cordobés, en Las Pichanas, donde el cuarteto Leo, con el piano saltarín de Leonor Marzano, hizo su primera actuación. En realidad la historia está un poco borrosa por estas cosas, porque no había no hay una historia real que cuente, porque hay varias versiones de cómo es todo esto. De todas maneras, la más exacta es esta, la de Las Pichanas, el primer baile de la Leo. Entonces, recién en los años 70 el cuarteto entra en la ciudad, lo que por ahí cuentan mis antecesores, el caso de mi papá, que era productor de esta música, y que yo, cuando me reunía con sus amigos de muy chico, escuchaba las historias. Bueno, en los años 70, con los 4 cuartetos que se llamaban los 4 grandes, que eran la Leo, el Verne el Pibe de Oro, Carlito Pueblo Roland y el Cuarteto de Oro, comienza un poco el hacerse popular, entrar en las barriadas populares, el cuarteto, y comienzan los clubes tradicionales de baile, que no los voy a nombrar porque en realidad me voy a pegar un palo, porque no me acuerdo bien cómo se llamaban. En los años 80, en el 78 aparece Chévere, que creo que es un antes y un después de Chévere en la historia del cuarteto, donde empieza a evolucionar la gran banda de cuarteto, que es lo que hoy nosotros seríamos La Barra, que sería, ya no seríamos, somos cuarteto solamente porque somos de Córdoba, pero en realidad seríamos una banda de música popular, que hemos ingresado en otras esferas. El cuarteto hoy ha ingresado en otras esferas sociales, un poco a veces de buena manera, y otras de no tan buena, pero bueno, es lo que
es lo que hay en el cuarteto. Tenemos la suerte de que hoy con el internet y con todos los avances tecnológicos hay un montón de bandas y la posibilidad de que todas ellas se puedan mostrar y llegar. Y bueno, ha pasado un montón de artistas importantes que han llegado a trascendencia nacional, algunos un poquito internacional, pero bueno, estamos lejos de lo que es la movida del folclore, el tango en la Argentina, que nos llevan ventajas artísticas y de años y de organización y de un poco también de cultura, ¿no? Los discos de cuarteto, hay algunos que tienen una terminación impecable, un trabajo serio, y hay otros que dejan mucho que desear. Entonces eso, al no haber críticos, y menos ahora en estas últimas épocas, en el caso antes de los años 90, o sea, para atrás, antes del internet, digamos, existía la compañía discográfica fuerte, que era la que elegía quién iba a grabar y quién no, había que pasar algunos filtros, entonces por ahí había que rendir exámenes antes de salir al ruedo. Hoy es distinto, hoy se sale al ruedo y si la gente lo elige al grupo, bueno, sigue funcionando. En realidad con la barra nosotros nacimos en el año 94, un desprendimiento de Trulala, otro grupo que marcó parte de la historia del cuarteto, y tenemos la suerte de haber incursionado y haber podido tocar en lugares donde en los años 70, 80 ni se imaginaban que el cuarteto podía llegar. Así como el Teatro San Martín en Córdoba, el Orfeo Superdomo en nuestra ciudad, los estadios Quality, estadios en el Estadio Kempes, en un montón en Córdoba hemos tocado en todos los escenarios que se puedan imaginar, en los barrios, en todos lados. Y en Buenos Aires, bueno, en la calle Corrientes, Gran Rex, en el Luna Park, en el Teatro Ópera, en los grandes lugares en ciudades como Mendoza, San Juan, en las fiestas especiales. El cuarteto ha llegado muchísimo, ha llegado para quedarse en casi todos los festivales de música popular. Eso es un logro, yo creo que de esta última parte, y a través, como dije recién, de las redes y de todo este poderío que tiene la comunicación hoy a través de redes y esas cosas. Nosotros creemos que deberíamos darle un poquito de atención a algunas cosas que salen de cuarteto, que si nos pusiéramos un poco de acuerdo y tratáramos de mejorar artísticamente algunas cosas, podríamos empezar a mezclarlo y a codearnos con géneros como el folclore, el tango, pero bueno, por ahí hay cosas que empujan y van para adelante y son pro, y hay otras que tiran un poco para atrás y bueno, nos dejan mal parados al lado de otros estilos musicales que son un poco mejores producidos, diríamos, ¿no? El cuarteto se mezcla mucho el negocio, y en el negocio, mientras sea productivo y entre dinero, hay muchas cosas que valen, y en otros géneros no están así. Por eso el respeto que tenemos nosotros hacia los otros géneros, cuando vemos que realmente hay producciones que llevan su tiempo y son estudiadas. Nosotros con la barra tratamos de copiar eso, el hecho de darle importancia a las producciones discográficas, tratamos de que nuestros discos sean para siempre en nuestra carta de presentación, y que no pasen, que no sean la moda de un momento, y que nos sentamos orgullosos de ese trabajo cada vez que lo escuchemos, o mientras pasen los años. Ya van 26 años y eso es lo que sentimos, orgullo de algunos discos que hemos grabado y que hemos ganado premios. Así como más o menos iba describiendo, hoy tenemos la suerte de que el cuarteto tiene en los premios más importantes del país figura. Eso nos ha dado la satisfacción de que muchos artistas han llegado a lugares en la televisión argentina, en Buenos Aires, cosa que tampoco en los años 80 se veía, salvo algunos chispazos de algunas orquestas que en algún momento, por alguna cuestión,
aparecíamos más en la prensa por algún disturbio que por la música en sí. Así que este es el balance de mi aporte como músico de cuarteto, esperando que esto nos lleve a buen puerto algún día, que podamos sentir orgullosos de toda la movida cuartetera, que tengo fe que así va a ser. Así que bueno, un abrazo a todos, fuerzas con este jotazo cordobés que une a la música, a la danza y a todo lo que tiene que ver con nuestra querida Córdoba. Un abrazo grande de parte de todos los que hacemos la barra.